Uno de los principales motivos por el cual creo que tenemos muchos problemas es que no todos conocemos nuestra historia. Muchos de nosotros vivimos con un concepto del Perú distorsionado por la variedad de propaganda que se nos difunde en nuestros medios. Especialmente hoy en día tenemos gente que considera como que los incas eran seres avanzados y otros que los españoles estaban o sea, de esta gente que piensa que con los españoles todo estaba mejor, los hispanistas. Y pucha, eso me ha estado llegando un poco el pincho, porque creo que la gente de verdad no se da el tiempo de entender qué es o cómo es que funciona la historia. Creo que nos han enseñado la historia de manera como que romantizada, muchas veces en pro de algo o en contra de algo. Sorry, es un poco tarde. Entonces, y justamente ahora como que veo esto que están saliendo más gente como que a defender lo que era el Imperio Español, toda esta huevada. Entonces, eso como que me hace pensar que quizás o la gente no ha aprendido historia, se les ha olvidado, no prestaron atención. Por ejemplo, yo voy a ser honesto, yo no prestaba atención en el colegio para nada. Es como que de ahí simplemente me nació el gusto por la historia y de ahí por mi cuenta he ido como que leyendo, averiguando por mi cuenta en internet. Soy una persona que está crónicamente online desde hace mucho tiempo. Entonces es como que leía varias cosas, entonces de ahí sacaba información. Ah, ¿de dónde es esto? Y eso era como que, esa era mi forma de recolectar información. No, antes eran libros, ahora después fue el internet. Pero a pesar de eso es como que hay cosas que quizás no me interesaron, porque justamente es como que muy... Estoy bostezando demasiado, tengo sueño. Pero la cosa es que es como que iba leyendo de cosas que a mí me interesaban, no es necesariamente tenían que ver con mi entorno en general. Ahora sí es como que de cada unos años vengo investigando cosas que son más ligadas a mi entorno y no tanto simplemente a mis gustos, ¿no? Entonces justamente he estado recopilando información que ya sabía, información nueva también, información quizás más precisa. De todas maneras, todo esto lo he sacado de internet. No lo he sacado de exactamente solo Wikipedia, obviamente, pero igual hay como que páginas que me di cuenta como que eran de la Telefónica, obviamente. No sé, parecía buena información, así que igual lo incluí, igual lo metí en mi mente. Pero si es que algo que digo es incorrecto, dígamelo, no me importa. O sea, no es que no me importe, sino que no me importa que me hagan quedar como que en ridículo o que me corrijan, al contrario, háganlo. Para eso estamos todos. Y la cosa es que, por ejemplo, acá he escrito un poquito.
sobre cómo realmente es como que repetimos cosas, como esta huevada ahora de Perú es clave, o nos afanamos con el tema de la comida. Y es como que lo asociamos de cierta manera con ese orgullo patriótico, pero realmente qué es lo que estás vendiendo, ¿entiendes? O sea, que estamos vendiendo simplemente como que una atracción, como que, ah, sí, mira mi comida, ya, pero ¿qué, qué más tienes? O sea, que tu país solo es eso, comida, es un poco soso, no hay más. O sea, qué qué triste, que tanto para los hispanistas como para los indigenistas, ¿no? O sea, dos culturas súper ricas y es como que, ah, comida. No hay nada más, o sea, no hemos construido absolutamente nada como nación para sentir orgullo, que es triste, no hemos construido absolutamente nada. Pero esto no significa tampoco de que seamos realistas. El hispanismo no es mejor. Tiene cosas buenas, no lo voy a negar. Arte y cultura que ha venido de Europa es muy bonito. Tiene influencia también árabe y también tiene influencia africana, quieran o no admitirlo, influencia asiática. Entonces es como que Europa le debe mucho a África, al oeste asiático y a Asia, aunque no lo quieran reconocer y se crean superiores. Pero eso es un tema que vamos a tocar más adelante. Entonces es como que repetimos estas cositas, ¿no? Repetimos estos eslogans que nos han vendido, pero no cuestionamos que detrás, y si realmente hay algún motivo de orgullo para nosotros, ¿no? Después lo voy a poner así, sin editar, porque realmente me llega. No quiero editarlo. Véanme fallar, véanme fallar. Creo que es lo más honesto que podemos hacer. No pienso hacer streaming, o quizás sí en un futuro, no lo sé. No creo, no creo. A nadie le importa. A nadie le importa lo que digo. Yo lo hago esto simplemente porque me parece lúdico y porque realmente me está ayudando bastante a quizás ordenarme y a sacar mis ideas y hacerlos algo de manera productiva. De paso que también investigo cosas. Acá menciono ujú, ujú, como nos han vendido también la idea de que somos un país trabajador, que sí somos como cualquier persona, como cualquier ser humano. Porque de verdad cualquier ser humano quiere trabajar. Es cuando perteneces a un colectivo, es como que quieres hacerlo, quieres aportar. Y lo bueno del ser humano es que hemos creado distintas áreas en las cuales podemos aportar algo. Las ciencias, tenemos el arte, tenemos la medicina. Entonces hemos creado cosas buenas, pero ¿quién la cagó? ¿Quiénes prefirieron? Y bueno, creo que una de las cosas que menciono también acá es justamente como por ignorar estas cosas, por no preguntarnos estas cosas, permitimos que sigan sucediendo, permitimos que se perpetúen.
porque justamente esto sucede porque no sabemos nuestra historia. Déjame bajar esto más. No sabemos nuestra historia. Y cosas que ocurren acá ahorita no son nuevas, no son para nada nuevas. Son cosas que venimos arrastrando justamente desde esa época. Incluso puede que más antes, porque simplemente se trata de básica naturaleza humana, que en verdad puede ser rota. Algo que seguimos repitiéndonos es que somos incapaces de mejorar como especie y eso es falso. Entonces, como les mencioné, todo lo que voy a mencionar no son cosas que como que ya sabía. Algunas sí, muchas otras también. Y otras simplemente que se han reconfirmado o simplemente es como que han hecho clic en mi cabeza. Y bueno, esto también es para ustedes que también no prestaron atención en las clases de historia, para ustedes que también no fueron educados, porque es una posibilidad en nuestro país. Gente que no ha podido estudiar. Y no es su culpa. Así que si tú estás viendo esto y no fuiste al colegio, bueno, bienvenido. Acá no juzgamos a nadie. Espero que esto en verdad le sirva a alguien. Si alguien está viendo esto, aún así sea en unos 10 años, YouTube espero que todavía siga existiendo y te recomiende esto. Porque hay que comprender, no a todos nos interesó estas cosas de niños, pero son importantes. Es importante que lo sepamos ahora de adultos, porque nosotros construimos este mundo. Lamentablemente, ¿no? Qué triste. Justamente acá hago una pregunta. Verán, que me causó cierto. Sé que va a causar ahí algún picor, me va a joder. Pero es algo que veo que mucha gente está defendiendo. Ahora, ¿el Perú fue o no fue colonia? ¿Fue una colonia? De nombre no, fue un virreinato. Pero, o sea, como que algunas cosas no cuadran, ¿no? Fue un virreinato de nombre, pero se comportaba como colonia. Y justo lo voy a decir acá. Muchos han escuchado que de que éramos colonia, sino virreinato. Bien, hasta ahí estamos bien. Somos virreinato, sí. Pero, ¿qué es lo que no sabemos? Que en el Perú era un reino más unido. Que el Perú, o sea, esto es lo que creemos, de que el Perú era como que estábamos todos unidos, ¿no? Y había integración, y todos andábamos de la manito, y los indígenas no eran discriminados, ¿ya? Nosotros éramos peruanos, pero era como que también éramos españoles, no, no, error, error. Porque ahí justamente viene algo de lo que no te dicen. Y es que por algo había sistemas de casta. Esos huevones que te dicen de que supuestamente no, de que los españoles no eran como los ingleses. Sí, efectivamente, los ingleses fueron más pendejos. Fueron más pendejos. Pero los españoles no eran santos. O sea, había mucho.
racismo y había mucho también sentimiento de superioridad, principalmente católico, porque va por un tema más como que de esa idea romana de la civilización y los bárbaros y los salvajes, ¿no? Esa idea de la superioridad que se juntó con el catolicismo y eso fue lo que hizo que los españoles tuvieran su boom imperial y pudieron tomar, ¿cómo se llama esto? A retomar su país del dominio árabe. Pero, o sea, sí había racismo. Y, y acá lo pongo, acá lo resumí. Vamos a leerlo, ya no importa un carajo si ven que lo estoy leyendo. Tuturú. Dejando a lado los nombres y títulos bonitos, porque así como llamamos colonia o virreinato, solo es un tema de semántica. Debemos fijarnos en la realidad de cómo se vivía para saber si todo esto era cierto. Y justamente eso es lo que menciono. ¿El Perú formaba parte de la corona española? Sí. Jurídicamente, el Perú era tratado como un reino anexado a España, pero nuestra economía y nuestra política funcionaba como una colonia, estando subordinado a los intereses financieros y comerciales de España. Es decir, todo lo que producía España, perdón, todo lo que producía el Perú era para Europa. ¿Ya? Esto como que puede sonar obvio, pero piénsalo bien, ¿bien? Tienes que pensarlo bien. Porque ¿qué significa esto? Entonces, así mismo como ahora, por ejemplo, la mayoría de dinero producido por el Perú termina parando en las élites peruanas, ya, ya, igualito. O sea, es la misma huevada. Todo lo que producía el Perú iba a parar simplemente a la corona española. Y ya de ahí los españoles pues hacían lo que chucha se les daba la gana. Podían invertirlo en sus pueblos, que también la realidad no era tan bonita, al menos para las clases sociales bajas. Para las clases sociales bajas nunca nada ha sido bonito. Para quizás los nobles de la corte, lo que ahora llamaríamos como que clase media alta, eh, bueno, pero en general para la gente pobre, la vida siempre ha sido una mierda. Aquí, en Europa, en Asia, en donde sea. El pobre siempre ha sufrido, porque es pobre. O por un tema de castas, o por un tema X. Entonces, España no era distinto. Bien, hay que dejar eso en claro. Porque tenemos esta romantización de que ese es el malo de ver muchas películas. Porque las películas se centran principalmente como que en los datos históricos y los datos históricos siempre van a ser de figuras heroicas o figuras de renombre, gente famosa, políticos, bla, bla, bla. Entonces estamos mirando la realidad desde una esfera alta, no desde la realidad del día a día de la persona de a pie, del pobre, de clase media baja, ¿no? Entonces, o porque tenemos que entender de que esta gente tenía acceso a educación, porque la educación de antes era muy limitada para ciertos sectores nada más. Entonces, esta gente tenía acceso a educación. Entonces iban a retratar su realidad y de lo que sabían. Pero siempre la realidad de la gente de a pie siempre ha sido distinta. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y por eso piensan de que el pasado fue mejor. Piensan de que el pasado fue mejor
porque de lo único que se enteran y leen es de la gente, pues que trascendió, que pasó a la historia. Pero no toda la gente es así. O sea, esa gente, esos intelectuales, esos héroes, esos bla, 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 siempre han existido en conjunto con gente que nunca vamos a saber sus historias, porque no trascendieron en la historia. Y eso tampoco tiene nada de malo, porque esa gente es la que mueve el mundo, tú y yo, como todos. No destacamos, pero estamos así también haciendo nuestra parte, porque de qué otra cosa se sostiene un país si no es de la gente que trabaja. Bien, entonces es lo mismo con un imperio. La gente tiene que trabajar y tiene que haber un comercio y bla 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 bla, bla para sostener una economía, tú, miles de cosas. Entonces, no podemos creer de que el imperio español era como que perfecto y no había corrupción. Había corrupción, había mucha corrupción. Y también había mucho abuso. Si ahora hay abuso con todas las leyes que tenemos y todo lo que hemos avanzado supuestamente, imagina antes donde no lo había. Y entonces tienen que tener esto claro para entender de que estas realidades que te cuentan no son ciertas. Eso de que éramos mejor en el pasado no es cierto. De que el Perú era mejor estando con España no es cierto. Y ahora vamos a seguir viendo por qué. ¿Por qué? Porque como te dije, imagínate, por ejemplo, de que, por ejemplo, mm, Cajamarca está teniendo gran ingreso de dinero por su producción minera, ganadera, bla, 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 bla. Pero ¿por qué el pueblo sigue siendo tan pobre? Y vamos al tema de los gobiernos regionales y que esto que el otro. Y ese es el tema que siempre como que Capital como que se limpia las manos ahí. Ah, esas son huevadas. Es como que no pretendemos como que esa corrupción tampoco no afecta ni también le beneficia a la capital. Pero vamos a pensar de que no. Vamos a pensar de que no, no importa. Esa corrupción es de Cajamarca y ahí se quedó. Lo mismo pasaba en España. España estaba allá en Europa. A ellos no le importa lo que pasa acá mientras siga produciendo plata. Hasta que no fue que ya comenzaron como que a haber ciertos problemas, ya decían, ya, haz leyes para que la gente esté contenta y no joda. Entonces, ese tipo, estamos hablando de que todo lo que producía Perú era nueva para nosotros, nueva para nuestra infraestructura, o al menos la capital, ya está. Rural es otra cosa, porque imagínate, o sea, ponte en el caso de Perú, Cajamarca ya todo se lo lleva el gobierno regional y todo se lo lleva Lima, pero Perú en este contexto imperialista español no es Cajamarca departamento, es una localidad de Cajamarca. Entonces, imagínate ese nivel de jodido que estaba todo, que todavía eres un imperio y toda tu plata se va a Europa y te tiene que llegar como que las migajas al otro lado del mundo y todo se concentraba en Lima y ya si es que había algo, puta, para provincias. Y eso que después se lo chupaban también los caciques y los curacas, porque ese es otro tema. La realeza inca, o sea, también formó parte de la cochinada. También
se prestaron para simplemente no perder el puesto, no pretender como que, puta, yo sigo con mis lujos, jódanse ustedes. Pero el indígena de pie, al indígena común, él era explotado. Y justamente estos jóvenes que te dicen de como que no, Latinoamérica no es racista. Latinoamérica no es racista. O sea, el sistema de castas lo tuvimos por las huevas. Y ese es el problema también de que no entendemos de nuestra historia racista y la queremos negar y queremos pensar que no existió o que fue como que suavecito nada más. O sea, sí, no se comparó a las cagadas que le hicieron en Estados Unidos, pero eso no quita que haya sido feo y que haya habido muertes y que haya habido persecución y que haya habido abuso y que haya habido sufrimiento. ¿Mm? Estamos hablando de que nos aprendemos el sistema de castas porque yo estoy seguro que algún huevón se lo sabrá de memoria, pero así como que ya, como quien se lee una lista. Pero estamos hablando de algo real, de gente real, de personas que existieron y vivieron eso. Y el numerito que te ponen al costado en tu imagen de las castas, que está numerado, no es para que te lo aprendas o sepas el orden de cómo leerlo. Esos números tienen un orden porque era un orden social, era una jerarquía social, en la cual el blanco estaba por encima de todos. Y ojo, hay que ser bien específico porque hay que ser bien pendejo, racista y xenófobo para agarrar y para concha ser un racista, xenófobo y creerte todavía bueno por no ser tan malo como el inglés. Pero bueno, el blanco español nacido en España es primero, porque así hace una distinción, porque todos los blancos éramos españoles, porque obviamente veníamos de allá, pero los nacidos acá no tenían los mismos privilegios que los nacidos de allá. Y ese es otro tema por el cual se ve en la Revolución del Perú, la independencia. Deberían llamarlo la revolución. Es la revolución del Perú. No lo quieren llamar porque revolución no les gusta el nombre de revolución. Pero así todo hemos visto esta clásica imagen. Todos hemos visto esta imagen de las castas y es como que no nos damos cuenta de que estamos leyendo la vida de gente. Es increíble, de verdad. No nos damos cuenta que mientras más abajo uno estaba en estas castas, más jodido tenía la vida y menos interesado tu bienestar y menos eras considerado un ser humano. Porque si los españoles socialmente no eran racistas o no consideraban a los indígenas como menos exactamente, o sea, no lo veían. Es que tienen que entender una diferencia. El inglés es como que veía a todos por debajo, es como que eran caca, subhumanos, todos. El español era igual de racista porque igual se considera superior por ser blanco, pero era como que un poquito más distinto, como que un poquito más buenardo por ser católico. Porque el indígena
Y aquí viene para esos huevones que dicen de que no, que los indígenas eran vistos como iguales y eran respetados. Ni mierda. Los indígenas los llamaban miserables. Miserables porque, y no es porque, y incluso estos conchas su madre lo justifican como que no, no es de forma ofensiva. Es que es miserables porque pobrecitos, pues, daban pena. Son unas criaturitas, son inocentes, son cojuditos. Por eso es que el, y justamente tienen que entender, carajo, que todo está, todo sigue, todo se perpetúa porque aún lo hacemos. Por eso es que al indígena, al marrón, siempre se le trata con condescendencia. Taradito, pues, brutito. Siempre ha sido así, porque ese era el trato que daban los españoles al indígena. Entonces, eso no es racismo. Tratar a alguien, a un adulto pensante, que razona, que tenía toda, cuyo pueblo había construido una civilización, o sea, lo vienes a tratar de tarado, de imbécil, pues, de como un minusválido mental, que ni siquiera a ellos se les debería tratar así, por si acaso. Pero el hecho de tratar a esta gente de esa manera, simplemente porque para ti eran como que no, es que Dios todavía no los ha iluminado, ¿no? Lo cual era una trampa también. Socialmente es una trampa, porque no es como que no es como que el mestizaje era bien visto, porque por algo era la pureza de sangre. O sea, luego se hicieron leyes para ser manejable porque no había de otra. La gente tiraban entre ellos porque les gustaban, porque violaban, porque eran infieles. Por distintas razones han nacido personas en este mundo, no solo por amor. Entonces, tenían que hacer algo, ¿no? Y por eso es que hay leyes sobre el mestizaje y todo eso. Pero la pureza de sangre era real. La pureza de sangre era real. Entonces, si tú te sigues reproduciendo y cazando solo entre indígenas, tú te vas a seguir viendo como un indígena, tu descendencia va a seguir viéndose como un indígena. Entonces, si el indígena siempre va a ser este niño pequeño, este neófito en la fe, este, este adulto niño que se le tiene que tratar con condescendencia, ¿en qué momento vas a ser considerado igual? Si lo que rige es tu apariencia física, ¿en qué momento? ¿En qué momento tú vas a ser más cercano a Dios? Porque incluso, o sea, los indígenas que eran católicos, no es como que por ser más católico ibas a llegar a ser considerado un igual al español. Obviamente hay católicos que sí lo veían así, porque no hay que tampoco demonizar a todos los católicos. Hay católicos buenos. Bueno, hay gente buena y gente mala en todos lados. Eso hay que tenerlo claro también. Pero no es como que también estos católicos que abogaban por los indígenas la hayan tenido fácil. Ninguna persona buena lo ha tenido fácil en un mundo corrupto. Eso hay que decirlo. Entonces, no hay que cegarnos por estos cuentos de que los españoles no eran racistas.
porque hay cosas peores. Esto es en el tema de los indígenas. Pero, ala, es que, sorry que me haya pegado, solo que de verdad la información que yo leí, que, porque este sí no lo sabía, sobre el tema racial de las comunidades afrodescendientes en el Imperio Español es no menos sorprendente. O sea, yo he leído, hice un poco de lo que ocurrió con los negros en Estados Unidos, que es una barbarie. Es una barbarie, de verdad. Es lo que le han hecho a esa gente en Estados Unidos es despreciable. Es horrible. Es muy feo. Pero lo que hicieron los españoles tampoco es más bonito. Porque a los esclavos negros no los o sea, los de las castas, el negro estaba al fondo, para que veas qué tan jodido fue. El indígena, la élite indígena podía acceder a comprar esclavos. Muchos caciques y curacas tenían sirvientes esclavizados, afrodescendientes. Y el negro ni siquiera era considerado humano, era considerado una propiedad, un objeto. Literalmente un objeto con habilidad de movimiento. Les llamaban muebles de ébano. O sea, estamos hablando de que al indígena al menos lo consideraban como que una persona brutita, como que un niñito, como alguien al quien tenerle lástima, pero el negro literalmente era como que tú eres un objeto, tú no tienes autonomía. Un niño tonto puede aunque sea correr, pasear, aunque igual los forzaban, porque hay que también recordar esto, los trabajos infantiles existían, entonces si no había diferencia entre un indígena y un niño, ¿qué les iba a importar explotarlos? Ahora, ¿cuál era el beneficio que tenían supuestamente los negros en la corona española, a diferencia de los negros en Estados Unidos o por los ingleses? Es que los españoles se regían por las leyes romanas, y en Roma un esclavo podía comprar su libertad. Entonces, un negro en España, en América, podía comprar su libertad, pero no por eso seguía siendo como que un proceso menos inhumano, porque es literalmente ir a un tribunal y que te hagan un peritaje corporal y vean cuánto vales. Y ese precio tú podías ir pagándolo por cuotas a tu ex amo. Y obviamente podemos suponer de que hubieron personas buenas, personas malas, pero ser libre no significa, no te garantiza nada. ¿Por qué? Porque muchas personas que obtenían su libertad seguían teniendo que trabajar para sus amos, porque de qué otra forma podían pagarle. Otros tenían que recurrir al contrabando, al crimen. Otros tenían que lucharla para llevar un oficio.
Y aún así, en estos oficios como zapateros, no estaban, si no me equivoco, estaban organizados en gremios. Entonces estos gremios siempre tenían preferencia también en las castas. Entonces, ser un maestro orfebre, ser un maestro zapatero, bien difícil para un negro. Que los hubo, porque como te digo, de todo existió, gente buena, gente mala, gente que le dio la oportunidad, gente que sí los veía, o quizás al conocerlos cambiaba su perspectiva, porque estas dinámicas también siempre han existido, porque la verdad está ahí, y la verdad es que todos somos seres humanos. Entonces, la verdad siempre nos va a chocar en la cara. Entonces, estas cosas sucedían. Tenemos que estar consciente de que la sociedad en el Imperio Español no fue mejor y era mucho más jodida, justamente por estas cosas. Y el tema de los mestizos es más jodido. Y ya les voy a dar como que un ejemplo de cuán jodido era, o sea, cuán jodida era la forma en cómo el español veía al negro. Y eso es analizando una palabra. ¿Cómo le llamaban a la mezcla de español blanco con negro? Mulato. ¿De dónde viene mulato? De la mula. ¿La mula qué es? Es la mezcla del caballo con un burro. Lo consideran más inteligente que un burro, pero más resistente para trabajos forzados que un caballo. O sea, ¿quién es el caballo en esa analogía? ¿Y quién es el burro en esa analogía? Entonces, literalmente el mulato era como que tiene la inteligencia de un blanco, pero tiene la fuerza y es capaz de hacer trabajos forzados como un negro. Esa era la mentalidad y por eso así creaban las palabras. No me vengan a decir que no eran racistas. Bien, porque el propósito es que, de que si tú quieres escalar socialmente en esta sociedad, si querías que tus hijos sean considerados seres humanos, más blanco tenías que ser. Porque tu cercanía a ser blanco, entonces como que ya así aparentaba como que tu sangre se estaba purificando, porque te ibas pareciendo más al español peninsular. Tienes que dejar atrás tus rasgos indígenas, tu color de piel, porque eran las señales de tu inferioridad ante sus ojos, ¿no? Tu señal de incivilización. Por eso es que a los indígenas se les da incluso un mayor nivel sobre los negros. Ahí entra también todo lo que es el tema del colorismo. Entonces, no mientan, señores hispanistas, de que España, el Perú bajo España no era racista. Y no pretendamos de que todas esas cosas no han perdurado y seguimos siendo racistas. Y está bien admitirlo.
porque si admitimos que hay un problema podemos superarlo. El tema de que los indígenas eran tratados como iguales, ya lo dijimos, es una mentira. Ahora, dicen de que, por ejemplo, los indígenas no eran independientes, o sea, solo porque tenían su propio gobierno, que eran los caciques y los curacas, ¿no? Pero, como te dije, como les dije, tratados como menores de edad, como niños, con esta condescendencia. Entonces, también tenemos que entender de que, de cierta manera, esta condescendencia también es para los emperadores. O sea, sí eran como que respetaban su realeza, pero era como que no eres igual a mí. O sea, el rey de España no era lo mismo que un inca, pues. O sea, no estamos en el mismo level, pensaban los españoles. Estoy leyendo, sorry, me quedo pegado leyendo. Según lo que recuerdo, y también lo he reconfirmado ahorita, era de que, vamos a hacer un repasito, blancos peninsulares, españoles peninsulares, virreyes, generales, curas, clérigos, sacerdotes. No, sacerdotes sí podían ser, no, pero o sea, ¿cómo se llaman esos jóvenes? Cardenales. Eso. Todo eso era español. Full español, español. Luego venían los españoles criollos, que son los españoles blancos, nacidos acá. Los blanquitos españoles que nacieron acá. Ellos sí tenían acceso a poder ser abogados, tener educación, ir a universidades, pero, ojito, tú no podías llegar a más. Tú no podías llegar a irte a la corte a España, a menos que tuvieras buenos contactos, pero buenos contactos. Porque ese es otro tema en el tema este de España y la corrupción. Había mucha venta de cargo. Podías comprar tu cargo. Entonces ya pues, no me vengan a decir de que no hay un parecido con el Perú actual. Y ya para no hacerla larga, porque yo veo que he grabado como 49 minutos, vamos a leer todo de paporreta, ¿ya? Vamos a resumirlo porque es un bonito resumen. En resumen, tenemos una sociedad donde los españoles de España toman los cargos más altos de virreyes, militares de alto rango y clérigos. Los españoles criollos, o sea, los españoles nacidos en Perú, eran igualmente españoles, pero al haber nacido aquí ya lo hacían menos merecedores de asumir cargos más altos en el ejército, en la corte, en la iglesia, etcétera. Luego tenemos a los indígenas, los cuales también tienen sus propias élites, como ya hablamos, caciques, curacas.
los que fueron descendientes de la nobleza, realeza incaica, nobleza y realeza incaica, perdón, los cuales aún tenían cierta importancia. Voy a agrandar esa mierda porque no lo leo bien, porque la letra está chiquita. Ya está. Los cuales aún tenían cierta importancia y podían seguir gobernando sobre los indígenas. Eso sí, siempre y cuando pagando un tributo a la corona y haciendo que la población indígena de a pie trabaje en el campo, en el obraje y en las minas. No había elección para el indígena rural, realmente. Para el indígena de a pie, campo o mina. Y otra cosa que también vale la pena mencionar es también como muchos esclavizados negros y esclavizados que ya habían comprado su libertad terminaron trabajando también para como capataces. Entonces ahí también había como que un conflicto bien fuerte entre el indígena y el negro, porque el negro es que tenemos que entender de que la gente solo trata de sobrevivir. Lo han hecho en esa época, lo han hecho antes y lo estamos haciendo ahora. Las personas solo tratamos de sobrevivir. Lamentablemente hacemos muchas cosas malas y para eso muchas veces tenemos que hacer cosas que están mal y abusar de otro, pero podemos parar y podemos evitarlo. Solo tenemos que ser conscientes y exigir cambios, porque así como nosotros importamos, el otro también. El comercio era algo que solo podía realizar los caciques y curacas, las élites indígenas y los españoles criollos. Eso también es cierto. O bueno, sí, en su mayoría sí. Si alguien tiene algún dato extra me lo puede decir. Pero en general era de esta manera. Es por eso que también existía el contrabando, el bandolerismo. Había otro, no me acuerdo cómo se llamaba. El cimarrismo, creo, no me acuerdo. Que ese es un tema también de los esclavos que huían y se agrupaban en comunidades. Entonces, sigamos leyendo mi pequeño resumen antes de que esto sea una hora. Asimismo, la educación tanto de escuela como superior, y aún así siempre con limitaciones a los indígenas. ¿A qué me refiero con esto? Es de que el mestizo y el indígena tenían acceso bastante limitado a la educación. Las élites indígenas tenían un poco más de acceso, pero igual era como que lo que podían ejercer nunca era en un alto rango. El indígena y los mestizos en las ciudades que se libraban de trabajar en las minas o en el campo podían dedicarse a trabajos artesanales como plateros, sastres, zapateros, pintores y albañiles, pero todo esto estaba controlado por gremios españoles a los cuales les limitaban el ascender a rangos más altos como el de maestro. A pesar que hubo algunas excepciones, la realidad no era favorable para el indígena o los mestizos. Imagínense con los negros también. Y la persona negra en el Perú, que ahorita, bueno, esto es un resumen de lo que ya dije. Conclusión, finalmente, ya, terminemos esto. En algún momento voy a hacer quizás, si es que me animo, algo más elaborado, más editado, más ordenado. Discúlpenme. En conclusión, la sociedad peruana virreinal no era una sociedad unida, libre, igualitaria, moral e intelectualmente superior.
El Perú como parte del Imperio Español era igual que ahora, racista, sexista, misógino, peligroso, corrupto, injusto, hipócrita y clasista. Todo aquel que quiera ver, todo aquel que te quiera vender la idea del hispanismo y la grandeza del Perú virreinal te está engañando. Probablemente te quiera vender libros de ficción histórica, probablemente te quiera vender su religión, una serie de televisión, una película o incluso educación también. Podríamos también caer en la mentira indigenista de pensar que todo esto comenzó con los españoles, pero nada garantiza que no haya habido corrupción en el Tahuantinsuyo, porque toda sociedad humana tiene fallas y es imperfecta, porque nosotros los seres humanos no somos seres perfectos, pero podemos aprender a ser mejores. Si somos mejores podemos construir algo mejor, pero también debe comenzar desde nosotros y cómo nos comportamos con el otro, cómo vivimos en sociedad. Por eso es importante conocer la historia de su entorno y de uno mismo, para que podamos cambiar no solo nuestras vidas, sino también la sociedad en la que vivimos. Tenemos que despertar y dejar de creer que no hay gente, no solo en este país, sino también en este mundo, que les conviene vernos ignorantes, desunidos, corruptos y lucrando con esa desunión, de esa ignorancia, de esa indolencia, de que nosotros también seamos parte de esa corrupción, porque todos lo somos en menor o mayor medida. Cuando participamos en esta corrupción no nos importa qué le suceda al otro mientras no nos afecte a nosotros. Esto no significa que no podamos reclamar arriba por cambios, pero debemos también hacerlo pensando en nuestro cambio del día a día. Es la única forma de cuestionar no solo el de arriba, sino también el de abajo y a nosotros mismos. Así que ya saben, sean mejores, sean mejores que los españoles, sean mejores que los incas, sean mejores que los que nos liberaron, porque sí se puede. Ya se me está acabando la batería. Chao.